Emilia dijo en voz baja, sé que duele. Su voz era firme, incluso cuando la ira le bullía bajo las costillas. Esta era la tercera vez en menos de 2 meses. La tercera vez que Sofía aparecía fuera del horario de atención con las mismas explicaciones gastadas. Resbaló en el baño, se golpeó con una puerta, se cayó por las escaleras. Pero necesito que te quedes quieta para poder documentar esta lesión. La mano de Sofía se disparó, agarrando la muñeca de Emilia con una fuerza repentina que la hizo detenerse. No, no tomes fotos, por favor. Sofía. Emilia dejó la compresa fría a un lado y se encontró con los ojos aterrorizados de la joven. Soy tu doctora. Estas fotos quedan en tu expediente médico. Eso es todo, por si alguna vez las necesitas más adelante. El labio inferior de Sofía tembló. A sus 25 años, debería haber estado radiante de juventud, rebosante de posibilidades. En cambio, su piel pálida estaba salpicada de moretones oscuros que florecían como flores venenosas. Un ojo estaba casi hinchado y cerrado. En su examen inicial, Emilia ya había identificado al menos 2 costillas fracturadas, además de moretones profundos en las caderas y una herida fresca en la comisura de la boca. Él sabrá, susurró Sofía, su voz tan tenue que apenas existía. Ricardo siempre lo sabe todo. Él no lo sabrá, dijo Emilia con dulzura, apretando la mano de la joven. Te lo prometo, pero mereces pruebas, mereces opciones. Pasó un largo momento antes de que Sofía asintiera levemente. Emilia tomó su teléfono con manos cuidadosas, aunque su corazón se sentía insoportablemente pesado. Había visto muchos casos de abuso en su carrera, pero algo en Sofía hacía imposible mirar hacia otro lado. Tal vez era la forma en que ocultaba su dolor, o cómo no rogaba ni dramatizaba, solo soportaba en silencio, como si esa fuera la única vida que conocía. Pero Emilia se negaba a aceptar que esto fuera normal, ni en su clínica, ni mientras ella pudiera hacer algo. Lo que Emilia no sabía, no podía saber, era que Ricardo Vargas estaba rastreando cada paso de su esposa. Un dispositivo localizador, no más grande que la punta de un dedo, estaba escondido en el forro del bolso de Sofía, enviando silenciosamente su ubicación directamente a su teléfono. Y a menos de 10 minutos en coche de la clínica, las manos de Ricardo, rojas e inflamadas por la rabia, estaban apretadas alrededor del volante mientras los minutos alimentaban el incendio que se gestaba dentro de él. Emilia tampoco sabía que, en el último piso dentro de una oficina con poca luz, llena del silencio de los sistemas de seguridad de alta gama, otro hombre la observaba a través de un banco de cámaras. Alejandro Cruz, el propietario del edificio y de la mitad de la manzana circundante, permanecía inmóvil en una silla de cuero, sus fríos ojos grises siguiendo los movimientos de Emilia como si catalogara cada pequeño gesto, no por sospecha, sino porque él había estado al tanto de ella desde el día en que trasladó su consultorio allí, 3 meses atrás. Desde el momento en que le sonrió al portero y le dijo gracias, mientras la mayoría de los inquilinos solo daban órdenes, Alejandro había visto muchos rostros en sus cámaras, falsos, codiciosos, peligrosos. Pero Emilia era diferente. Y esa noche, cuando vio a Ricardo deambular fuera de la clínica del 4º piso, revisando su teléfono con manos inquietas y nerviosas, algo primitivo dentro de Alejandro se activó en señal de advertencia. Se levantó, abotonó su abrigo con movimientos rápidos y decididos, y dijo con calma, «Trae el coche», porque algo le decía que esa noche no terminaría en silencio. Si aún estás escuchando y esta historia ha tocado algo en tu corazón, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta y comparte este video para que podamos seguir trayéndote historias llenas de emoción todos los días. Y si no te importa, ¿podrías decirme desde dónde nos estás viendo? Deja un comentario abajo y dinos a qué rincón del mundo ha llegado esta historia. Realmente apreciamos cada palabra que compartes. Emilia levantó suavemente el brazo magullado de Sofía, las frías luces de la clínica reflejando la paleta modelada de azules y morados desvanecidos, mezclados con rojos frescos e irritados. Mantuvo su tono firme,
aunque cada palabra resonaba contra la tensión que se le anudaba en el pecho. No le enviaré estas fotos a nadie, Sofía. Se quedan en tu expediente. Si un día quieres presentar cargos o necesitas protegerte, necesitarás pruebas. Sofía negó con la cabeza, los labios temblorosos. Él lo sabrá. Emilia exhaló lentamente, conteniendo la oleada de rabia que le subía por la garganta. Él no puede saberlo a menos que tú se lo digas. No estoy compartiendo nada con nadie. Tienes derecho a la privacidad, derecho a la seguridad. Sofía bajó el rostro. Mechones de cabello rubio húmedos por la lluvia caían hacia adelante para ocultar el miedo en sus ojos. Nada es privado con él. Él ve todo. Mensajes, citas, incluso mi cuenta bancaria. El teléfono es suyo. El bolso es suyo. Todo en mi vida le pertenece. Su voz se quebró en la última palabra, como si hubiera rozado una verdad tan dolorosa que la hizo encogerse. Emilia desenredó suavemente los dedos de Sofía de su muñeca y retrocedió, su mirada suave pero firme. Entonces usaré la cámara de la clínica, no el teléfono. Señaló un gabinete médico donde se guardaba una cámara clínica simple. Sin conexión a la red, sin copia de seguridad en la nube, nadie puede rastrearla, te lo prometo. Sofía no dijo nada, solo se abrazó los brazos magullados como si intentara proteger las partes de su cuerpo que aún no estaban tocadas por el dolor. Se sentó acurrucada en la camilla de examen como una niña, buscando el rincón más pequeño para desaparecer. Emilia se acercó lentamente, bajándose para quedar a la altura de sus ojos. No tienes que decidir nada hoy. No tienes que hablar o actuar antes de estar lista. Pero si mañana decides que quieres salir, si alguna vez te culpan, o si terminas en una cama de hospital, estas fotos podrían ser la única voz que tengas. Sofía la miró, con los ojos hinchados y brillantes. Lo intenté varias veces, pero cada vez que me iba, él me encontraba. Fui a casa de mi mamá, él apareció allí. Me quedé con una amiga, él esperó afuera, no tengo a dónde ir. Las palabras hicieron que algo dentro de Emilia se retorciera dolorosamente, no solo por el sufrimiento de Sofía, sino porque era una historia que había escuchado demasiadas veces de demasiadas mujeres atrapadas en la misma jaula invisible. Y lo que más la enfurecía era la impotencia del sistema. La policía exigía pruebas, los tribunales exigían documentación, y las víctimas se quedaban sin nada más que moretones que se desvanecían y lágrimas. «Déjame ayudarte», dijo Emilia, su voz más firme ahora, casi suplicante. «Déjame tomar estas fotos. Si nunca las usas, se quedan en tu expediente, pero si alguna vez las necesitas, podrían ser lo único que esté de tu lado». Sofía mantuvo su mirada por un largo momento, sin parpadear, luego finalmente asintió. Emilia recuperó la cámara, ajustando el lente y la iluminación con cuidado lento y deliberado, siempre suave, siempre respetuosa, nunca invasiva. Pero en el momento en que levantó la cámara, Sofía se encogió y se acurrucó, cubriéndose la cara. «Me matará si se entera». Emilia bajó el dispositivo y se sentó a su lado de nuevo. «Él no se enterará y no te tocará de nuevo, no cuando me tengas a mí, a la verdad y a las pruebas». En el pesado silencio que siguió, el sonido de la lluvia contra las ventanas se hizo más nítido. Por fin, los hombros de Sofía se relajaron. Sus manos bajaron de su rostro, dando permiso a Emilia para documentar las crueles marcas por las que alguien tendría que responder un día. Con cada clic del obturador, Emilia sintió que una pequeña parte de su furia destellaba a través de la cámara, como si estuviera haciendo algo bien en un mundo que tan a menudo fallaba a las mujeres que más lo necesitaban. Pero mientras ella capturaba cuidadosamente cada ángulo, no tenía idea de que, a pocas cuadras de distancia, Ricardo se abría paso entre la lluvia, con los ojos fijos en el diminuto punto rojo intermitente en su pantalla, la señal que le indicaba exactamente dónde estaba Sofía, y él estaba en camino. En la calle empapada por la lluvia, la camioneta negra se lanzó hacia adelante a través del aguacero como una flecha cortando el viento.
Los faros barrieron los charcos brillantes, sus reflejos parpadeando sobre el rostro tenso y rígido de Ricardo Vargas. Sus manos estrangulaban el volante, los nudillos blancos como el hueso, los ojos fijos en la pantalla brillante del teléfono donde un solo punto rojo pulsaba constantemente. Las coordenadas GPS se actualizaban una y otra vez, a no más de 2 cuadras de distancia. No necesitaba el nombre del lugar. Lo había conocido durante años. La clínica comunitaria donde su esposa ocasionalmente afirmaba que necesitaba revisarse la presión arterial o renovar una receta. Solía burlarse cuando ella le daba esas excusas. Sabía que ella intentaba escabullirse, intentaba mentir, intentaba zafarse de su control. Lo sentía en sus ojos, en la forma en que escondía su teléfono cuando él entraba en una habitación, en cómo su voz se hacía más pequeña cada vez que mencionaba a la doctora Emilia Castro. Cada pequeña acción era un acto de traición, y él nunca toleraba la traición, ni de la mujer a la que había pagado generosamente para hacerla suya. Sus ojos ardían mientras el punto rojo dejaba de moverse. Ella estaba allí. Acercándose a la intersección, subió ligeramente el volumen de la radio, un reflejo destinado a encerrar la ira que le pulsaba. Un jazz suave y soñador flotó, completamente en desacuerdo con la tormenta que llevaba dentro. Lo apagó al instante, como si la calma misma lo desquiciara aún más. Solo un pensamiento permanecía en su mente: llevar a Sofía a casa, traerla de vuelta a donde pertenecía. Y cualquiera que se interpusiera entre ellos, doctor o santo, lo pagaría. Varios pisos por encima de la clínica, dentro de una oficina insonorizada con paredes de cristal e interiores minimalistas grises, Alejandro Cruz estaba sentado frente a una hilera de monitores de seguridad, sus fríos ojos grises fijos en la transmisión de la cámara del cuarto piso. Un hombre había aparecido en el pasillo, su traje oscuro empapado por la lluvia, sus movimientos tensos e inquietos mientras caminaba de un lado a otro frente a la puerta de la clínica como un depredador herido. Alejandro lo había notado minutos antes cuando salió del ascensor sin entrar en ningún apartamento. Este pasillo siempre estaba tranquilo, nunca un lugar para extraños, y la tensión ansiosa en el paso del hombre no pertenecía a alguien que estuviera perdido. Cuando sacó su teléfono y lo revisó repetidamente, Alejandro comprendió que este no era un visitante. Esto era un problema. El nombre que apareció en el software de reconocimiento facial selló la conclusión: Ricardo Vargas. Alejandro lo había escuchado antes, no en el mundo de las finanzas, no en los medios de comunicación, sino en los breves informes de seguridad que había solicitado discretamente desde que Emilia Castro había trasladado su pequeña clínica a su edificio. No eran amigos, habían intercambiado poco más que saludos educados, pero Alejandro la había notado el primer día que entró al vestíbulo, sosteniendo su carpeta de expedientes de pacientes, sonriéndole al portero. Nadie sonreía allí, daban órdenes, pero ella era diferente. No por sus suaves ojos marrones o su belleza tranquila, sino porque su presencia conllevaba un peso, una estabilidad, algo que hacía que una persona se detuviera y se preocupara. Y Alejandro, un hombre que había construido un imperio sobre el control y la precisión implacable, se encontraba observándola con más frecuencia de lo que quería admitir. Él sabía sobre Ricardo, sobre los rumores, los informes policiales fallidos que Sofía había intentado presentar, la falta de testigos, los moretones que nadie se atrevía a nombrar. Y ahora el hombre estaba en la puerta de Emilia, en el edificio de Alejandro. Alejandro se levantó, abrochándose el abrigo con movimientos lentos y deliberados. Presionó un botón en su teléfono. La voz de Nicolás llegó al auricular casi al instante. ¿Pasa algo, jefe? Vargas está en el cuarto piso. Ella está trabajando fuera de horario. No está sola. ¿Quiere que baje? No, dijo Alejandro bruscamente, sin dudar. Yo me encargo. Trae el coche. Necesito estar allí en 3 minutos. Miró la pantalla por última vez. Ricardo se había detenido, parado directamente frente a la puerta de la clínica, los puños apretados, la rabia grabada en cada línea de su rostro, una tormenta a punto de estallar.
Pero Alejandro había visto tormentas más grandes y siempre sabía cómo extinguirlas, especialmente cuando se atrevían a estallar en su territorio. La puerta de la clínica se abrió justo cuando el último eco de los pasos de Ricardo se desvanecía por el pasillo. Emilia salió. Sus ojos se encontraron con la alta y ancha figura de Alejandro bloqueando parte de la luz superior, sus manos en los bolsillos del abrigo, su presencia llenando el pasillo como algo inamovible. Su mirada era fría, pero cuando se posó en ella, se suavizó ligeramente, como si una gruesa capa de escarcha hubiera sido apartada por un aliento. Emilia mantuvo la puerta entreabierta, sin salir por completo, solo lo suficiente para proteger la habitación detrás de ella. Su voz era baja, pero tensa. ¿Se fue? Alejandro asintió una vez, mesurado y tranquilo. Me aseguré de que no regresara esta noche, pero hizo una pausa, estudiándola. No puedo prometer lo mismo para mañana o pasado mañana. Emilia apretó el agarre en el marco de la puerta, su espalda rozándola. Miró al Alejandro como si intentara descifrar quién era o qué representaba. ¿Peligro? ¿Seguridad? No estaba segura. Solo sabía que Sofía seguía adentro, temblorosa, magullada, acurrucada en la camilla de examen como si se preparara para otro golpe. Y ese pensamiento arrastró a Emilia firmemente de vuelta al presente. Gracias, murmuró, por aparecer. Alejandro se encogió de hombros, tranquilo pero calculador. No soy de los que se meten en los asuntos de los demás, pero este es mi edificio. Y no tolero la violencia aquí, especialmente contra alguien que no puede defenderse. Emilia lo estudió, con los ojos cautelosos. ¿Qué piensas hacer? Alejarlas a ambas de él, al menos por esta noche. Alejandro sacó su teléfono, abrió sus contactos, pero aún no marcó. En cambio, la miró de nuevo. Tengo un lugar fuera de la ciudad, a unos 30 minutos del centro, aislado, custodiado. Nadie lo conoce excepto mi gente. Tú y Sofía pueden quedarse allí por ahora, hasta que estés seguro de que Ricardo ya no es una amenaza inmediata. ¿Esperas que confíe en ti?, preguntó Emilia, sus sospechas sin disimulo. No acepto ofertas de protección de hombres de los que no sé nada más que su nombre. Mi nombre es Alejandro Cruz. Soy dueño de este edificio y de varios otros. Y tengo algo que la ley no tiene, la capacidad de actuar ahora. Dejó que las palabras se asentaran. Eres una mujer inteligente, doctora. Sabes exactamente lo que hará la policía si Sofía presenta un informe mañana. Tomar notas, fijar citas y decirle que evite la confrontación. Pero cuando el agresor tiene dinero y conexiones, ese consejo se evapora en el aire. Emilia no respondió. Sabía que él tenía razón. Sabía que una parte de ella quería aceptar, por Sofía, por la seguridad que ella misma no podía garantizar. Pero el instinto también la arañaba. Este hombre venía de un mundo que ella no entendía, al que no pertenecía. Un mundo donde las palabras eran órdenes y el silencio podía ser más peligroso que un tiroteo. Voy con ella, dijo finalmente, después de una larga pausa. Necesito asegurarme de que Sofía esté atendida. Y necesito ver este lugar por mí misma para saber que es real y no solo una jaula dorada. Un atisbo de sorpresa cruzó los ojos de Alejandro, rápidamente reemplazado por respeto. Muy bien, el coche está esperando abajo. Tendré 2 habitaciones preparadas, una para Sofía, otra para ti. Voy por mi maleta médica. Emilia se dio la vuelta, pero antes de cerrar la puerta, lo miró de nuevo. No sé quién eres realmente, Alejandro Cruz, pero si mientes, si usas esta situación para algo más que ayudarla, su voz bajó, firme e inquebrantable, seré yo quien te haga arrepentirte. Alejandro inclinó la cabeza, sin rastro de burla. Espero que lo hagas si alguna vez es necesario. Emilia se giró para ayudar a Sofía a levantarse, aún temblando. Sofía instintivamente buscó su bolso de cuero gastado y su teléfono que yacían en la camilla. Déjalo, dijo Alejandro bruscamente, su voz cortando la habitación como una orden. Sofía se quedó inmóvil, aferrando la correa. Pero mi teléfono, necesito... No lo necesitas,
Así es como te encontró. Alejandro entró parcialmente en la habitación, sus ojos fijos en el bolso. El forro del bolso o el teléfono en sí. Él está rastreando una señal, no a ti. Si lo tomas, nos seguirá a la casa segura. Emilia se dio cuenta al instante de que tenía razón. Suavemente le quitó el bolso a Sofía. Alejandro tiene razón, Sofía. Tenemos que cortar el cordón. Déjalos justo ahí en la mesa. Deja que vea el punto en su pantalla. Quédate aquí. Que piense que todavía estás dentro, esperándolo mientras nosotros desaparecemos, añadió Alejandro, su mirada fría y calculadora. Las manos de Sofía temblaron, pero dejó caer el bolso sobre la mesa con un golpe seco. Era el primer peso físico que había soltado en años. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellas, dejando el dispositivo de rastreo dentro de la clínica vacía, Alejandro miró su teléfono y presionó un botón. Nicolás, trae el coche. Destino, el refugio, 2 invitados, protocolos de seguridad completos. Miró una vez más el pasillo vacío donde el aire aún conservaba el leve frío del peligro que acababa de pasar. Esta vez no solo protegía su propiedad, estaba protegiendo algo más, algo que no estaba listo para nombrar. La lluvia aún no había cesado cuando la camioneta negra salió silenciosamente del garaje subterráneo del edificio, deslizándose por las calles sombrías y escasamente iluminadas. Dentro del coche, nadie hablaba. Sofía iba acurrucada en el asiento trasero bajo el abrigo que Emilia le había puesto, sus ojos fijos en las rayas de lluvia, como si buscara alguna ruta de escape invisible en la noche. Emilia iba en el asiento del pasajero, con las manos apoyadas en su regazo, lanzando miradas furtivas a Alejandro al volante. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado silenciosamente, demasiado misteriosamente para que se sintiera cómoda. Apenas conocía a este hombre, no sabía nada más allá de su nombre y la presencia fría y pesada que lo acompañaba. No ofrecía explicaciones, no intentaba persuadir, solo decía lo que necesitaba decir y actuaba de una manera que hacía que el mundo a su alrededor cayera en una inquietante quietud. Y eso, más que nada, ponía a Emilia en guardia. Cuanto más callado era un hombre, más peligroso solía ser. Había visto todo tipo de hombres en la sala de emergencias. Matones, encantadores, hombres que fingían preocupación. Pero Alejandro era diferente. No fingía, y eso solo lo hacía más difícil de leer. El coche giró por una carretera desierta bordeada de árboles empapados por la lluvia. A través de la puerta de hierro automatizada, una casa emergió en la oscuridad como una fortaleza moderna. 2 pisos de altura, cristales a prueba de balas, luces sensibles al movimiento que cobraban vida una por una a medida que los neumáticos pasaban. La puerta principal se abrió justo cuando el coche se detuvo. Un hombre alto vestido de negro esperaba con un leve asentimiento a Alejandro antes de guiar silenciosamente el camino hacia el interior. Alejandro no necesitaba dar órdenes, todo ya estaba preparado. Emilia guió a Sofía hacia el vestíbulo, donde la cálida iluminación bañaba paredes grises y suelos de madera oscura pulida. Había un tenue aroma a cedro y la quietud de un refugio de lujo aislado del mundo. Sofía tropezó por el agotamiento, sus ojos asustados revoloteando de un rincón a otro, como si estuviera siendo entregada al cautiverio en lugar de a la seguridad. Emilia apretó su agarre y susurró, «Es solo temporal, ahora estás a salvo». Pero mientras su mirada recorría el interior, cámaras sutiles en las esquinas del techo, capas de seguridad casi invisibles detrás de cada ventana, una inquietud se anidó profundamente en su pecho. Esto no era solo una casa, era un lugar construido para proteger a alguien o para contenerlo. Alejandro las condujo escaleras arriba, por un largo pasillo hacia 2 habitaciones adyacentes. Abrió la primera puerta. Esta habitación es para Sofía. Hay medicamentos, ropa limpia, un baño privado, todo lo que pueda necesitar. Luego abrió la puerta al otro lado del pasillo. Esta es para ti. Si prefieres quedarte con ella, puedes cambiar. Tú decides. Emilia asintió, guiando a Sofía a la primera habitación. Ayudó a la joven a acostarse en la cama, le quitó los zapatos, le trajo agua y revisó sus heridas nuevamente.
Sofía no dijo nada durante todo el proceso. Sus ojos estaban hundidos, su cuerpo se encogía ante cada sonido tenue del pasillo. Cuando finalmente se durmió por puro agotamiento, Emilia salió, cerrando la puerta en silencio. Alejandro seguía en el pasillo, con los brazos cruzados. Necesito saber que este lugar es realmente seguro, dijo llanamente. ¿Nadie sabe que estamos aquí? ¿Ni tu personal ni vecinos curiosos? Nadie, respondió Alejandro. Solo mi gente. No hablan, no hacen preguntas, y son leales sin excepción. ¿Por miedo o por dinero?, preguntó Emilia, negándose a apartar la mirada. Alejandro esbozó una leve sonrisa, no divertido, sino casi impresionado, como si ella acabara de hacer una pregunta que la mayoría de la gente nunca se atrevía a hacerle. Porque salvé sus vidas, y porque saben que si alguna vez me traicionaran, no les quedaría ningún lugar donde esconderse. Emilia apretó las manos, manteniendo la espalda recta. No soy alguien que confíe fácilmente. Lo sabes. No necesito que confíes en mí esta noche. Alejandro se acercó, deteniéndose a solo un brazo de distancia. Solo necesito que reconozcas una cosa. Estoy de tu lado, y si eso es suficiente para mantenerlas a ambas con vida hasta mañana, entonces el resto puede esperar. Emilia no respondió. No podía leerlo, pero tampoco podía negar la única verdad innegable. Él había hecho lo que el sistema legal no podía, y Sofía por fin dormía detrás de una puerta cerrada, sin la amenaza de despertar a golpes o al terror. Por esa noche, eso fue suficiente para que Emilia apartara sus dudas. Solo esa noche. A la mañana siguiente, la tenue luz del sol se filtraba por las pesadas cortinas de la habitación de invitados, pero Sofía seguía dormida. Emilia se había levantado temprano, incapaz de descansar. Pasó unos minutos en la ventana que daba al silencioso patio detrás de la finca. La quietud era casi inquietante. Sin coches, sin voces, solo el silencio de un lugar apartado del mundo. Pero dentro de su mente, todo se agitaba. Revisó su maleta médica, se salpicó la cara con agua fría y luego fue a la habitación de Sofía. La joven aún dormía, acurrucada en una pequeña bola en el centro de la amplia cama. Emilia la despertó suavemente, usando la voz más dulce que pudo. Después de unos minutos, los ojos magullados de Sofía se abrieron. ¿Dónde estamos? Su voz áspera. En un lugar seguro. Necesitas descansar, pero tengo que revisar tus heridas primero. Sofía no respondió, pero no opuso resistencia. Emilia la ayudó a sentarse, apoyándola con almohadas. A la luz de la mañana los moretones se veían aún peor. La hinchazón alrededor de su ojo izquierdo se había extendido por su mejilla, volviéndola de un púrpura profundo y enfermizo. Cuando Emilia presionó ligeramente a lo largo de sus costillas, Sofía se encogió de dolor. Pensé que era solo un moretón, susurró Sofía. No lo es, dijo Emilia con firmeza. Estoy casi segura de que tienes costillas fracturadas. 2 o 3, tal vez más. Necesitas una radiografía, pero estoy segura de que no es solo un moretón. Sofía bajó la cabeza, sus manos entrelazadas. Me pateó cuando intenté tomar mi teléfono. Ni siquiera tuve la oportunidad de reaccionar. Emilia hizo una pausa, forzando sus propias emociones a la quietud. Estaba acostumbrada a las lesiones, pero lo que más la inquietaba era la vacuidad en los ojos de Sofía, la silenciosa resignación que había visto con demasiada frecuencia en mujeres después de años de abuso. Sofía, puedes presentar una denuncia. Tienes fotos, documentación médica. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo. Sofía soltó una risa suave y amarga, apenas un aliento. ¿Crees que a la policía le importará? Lo intenté 3 veces. La primera vez dijeron que no había pruebas suficientes. La segunda vez dijeron que los vecinos no escucharon nada. La tercera vez, uno de los amigos de Ricardo estaba en el equipo de respuesta. Vinieron, hablaron durante 5 minutos y me dijeron que mantuviera la armonía en el hogar. Después de eso, él me golpeó peor por avergonzarlo ante la ley. Los puños de Emilia se apretaron, pero su voz se mantuvo firme. Esta vez es diferente. Tienes pruebas. Tienes informes médicos. Me tienes a mí.
Y tienes a Alejandro. El nombre hizo que Sofía se encogiera. ¿Quién es él? ¿Qué clase de hombre tiene un lugar como este para esconder a la gente? Yo le tengo miedo. No lo sé exactamente, admitió Emilia. Nunca he conocido a nadie como él, pero anoche, sin él, no sé si aún estaríamos a salvo. Sofía se quedó mirando sus manos. Ya no sé en quién puedo confiar. Emilia apoyó una mano en su hombro, firme y cálida. Entonces empieza por confiar en ti misma. Mereces vivir sin miedo. Un suave golpe resonó en la puerta. Cuando Emilia la abrió, un hombre vestido de negro le entregó una bolsa de papel y un sobre. Desayuno y documentos. No dijo nada más. Inclinó la cabeza y se fue. Emilia puso la bolsa sobre la mesa y abrió el sobre. Dentro había 3 hojas, un duplicado de las notas médicas que había hecho la noche anterior, una lista de abogados especializados en casos de abuso doméstico en el Estado de México y una breve línea manuscrita. Ya he hecho que alguien revise la situación legal de Ricardo. Si necesitas pruebas adicionales, solo dímelo. Sin firma, solo una letra limpia y controlada. Emilia leyó la línea de nuevo, dobló los papeles y miró a Sofía sentada, pequeña y silenciosa en la cama. Quizás esta vez las cosas realmente podrían ser diferentes, pero si fuera así, el costo no sería pequeño. Cuando Emilia salió de la habitación de Sofía, con el sobre aún apretado en la mano, vio a Alejandro de pie en el extremo opuesto del pasillo, apoyado en la barandilla de cristal, con la mirada fija en el jardín de abajo como si sopesara algo pesado. La luz de la mañana le cortaba las facciones, acentuando su severidad cincelada. Al oír sus pasos, se giró, no sorprendido de verla. ¿Los leíste? Emilia asintió. No sé de dónde sacaste esos documentos, pero admito que son útiles. Alejandro no habló de inmediato. En cambio, tío Ostrieco metió la mano en su abrigo y le entregó otro expediente delgado. Esto puede hacerte sentir agradecida o hacerte querer regresar directamente a la ciudad, pero tienes derecho a saber. Emilia lo abrió, sus ojos recorriendo la letra clara. Informes financieros, registros de préstamos, transferencias entre múltiples cuentas no identificadas, y al final un memorándum de vigilancia interna. Ella levantó la vista, la sospecha aguda. ¿Ricardo le debe dinero a un grupo no oficial? Alejandro asintió. Una pequeña rama de una banda con base en Monterrey, que recientemente se expandió a la Ciudad de México, principalmente juego, usura, trata de personas. Emilia sintió que la sangre se le escurría del rostro. Él les pidió prestado casi 300,000 pesos mexicanos, dijo Alejandro lentamente. Se jugó la mayor parte, invirtió algo en acciones basura, y el resto, supongo, lo usó para mantener las apariencias. Pero la cantidad no es el verdadero problema. La fecha límite pasó hace casi 2 semanas, y un hombre como Ricardo no tiene nada que ofrecer como garantía. Emilia apretó el expediente, excepto a su esposa. Alejandro mantuvo su mirada sin parpadear. Exacto, en ese mundo, si no puedes pagar, toman lo que tienes, tu casa, tu coche o una persona. La voz de Emilia se quebró. ¿Ellos lo harían? Sofía es joven, bonita y vulnerable. Un objetivo perfecto para hombres que tratan a los seres humanos como mercancía. Emilia dio un paso atrás como si la verdad le hubiera quitado el aliento físicamente. Se dio la vuelta, inhalando profundamente para contener la oleada de rabia y desesperación. ¿Cuánto tiempo hace que sabes esto? Sospeché algo cuando lo vi paseando por el pasillo del 4º piso con esa mirada salvaje en sus ojos, pero lo confirmé a primera hora de esta mañana. Mis hombres terminaron de recopilar y verificar la información. ¿Y no me lo dijiste de inmediato?, espetó Emilia, girándose bruscamente. Ya tenía suficiente que enfrentar. Quería que la vieras a salvo antes de añadir más peso. No es tu decisión cuánto puedo soportar. Sus ojos se encontraron, sin parpadear, la tensión tensa entre ellos. Después de varios segundos, Alejandro inclinó la cabeza. Tienes razón. La próxima vez te lo diré de inmediato.
Emilia permaneció inmóvil por un momento, mirando el expediente. Si esos hombres encuentran a Sofía, no lo harán, dijo Alejandro interrumpiéndola, su voz cayendo a algo más oscuro. Ya le envié un mensaje a su líder. Se ha concertado una reunión para esta noche. Saben quién soy y saben que voy a resolver esto. Emilia se quedó helada, girando la cabeza hacia él. ¿Resolverlo? ¿Qué significa eso? Significa que voy a comprar esa deuda, dijo Alejandro lentamente, cada palabra firme y deliberada. 300,000 pesos mexicanos en efectivo a cambio de la libertad permanente de Sofía. Me aseguraré de que su nombre sea borrado de sus libros justo delante de mí. No puedes hablar en serio, exhaló Emilia, la incredulidad inundando su voz. Es una enorme cantidad de dinero. ¿Y planeas reunirte con traficantes de personas solo? No necesito permiso, necesito resultados. Alejandro se acercó, su tono firme, pero con un matiz más pesado. He vivido lo suficiente para saber que hay lugares a los que la ley no puede llegar. Y si quieres proteger a alguien, a veces tienes que hablar en el idioma que tus enemigos entienden. Emilia sintió que su pecho se apretaba hasta que apenas podía respirar. No sabía si estar agradecida o aterrorizada por el hombre que tenía delante. Estaba dispuesto a ir directamente a la guarida del lobo para comprar la libertad de Sofía, pero ¿cómo y a qué costo futuro? Sin embargo, cuando pensó en Sofía durmiendo tranquilamente en la habitación detrás de ella, quizás por primera vez en años, se dio cuenta de que esa noche la joven por fin tenía la oportunidad de dejar de ser una presa. Aunque eso significara que Alejandro se deslizara de nuevo en las sombras que claramente conocía demasiado bien, y esa verdad por sí sola hizo que Emilia se quedara sin aliento. Ella estaba en el balcón del segundo piso del refugio, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si se estuviera sujetando a sí misma. El cielo nocturno se cernía bajo y pesado, un gris oscuro, ocasionalmente cortado por destellos lejanos de relámpagos. Escuchó sus pasos familiares detrás de ella, pero no se giró. Alejandro se detuvo a unos pocos pasos, su mirada fija en su espalda rígida. Cuando ella no habló, él rompió el silencio. Sé que estás enojada. ¿Enojada? Emilia se giró, su voz helada. Acabas de negociar con traficantes de personas, entregaste dinero como si estuvieras comprando un coche, ¿y crees que solo estoy enojada? La salvé, Emilia. La respuesta de Alejandro fue lenta. Cada palabra medida para no escalar el fuego que ya ardía. No, pagaste a los demonios para que no la tocaran. No eliminaste el mal, Alejandro. Solo lo redirigiste a otra persona. ¿Y crees que la policía podría haber hecho algo mejor? Alejandro dio un paso adelante, su tono bajo y cortante. Emitir una orden de restricción, ponerla en una lista de espera de protección de testigos. Mientras todo eso sucede, Sofía desaparecería sin dejar rastro. Me niego a ver cómo el sistema le falla de nuevo. Así que, en cambio, lo reemplazas con la ley de la jungla. Emilia sintió que algo se le rompía en la garganta. Violencia, tratos secretos, comprar personas como mercancía. Usé el lenguaje que esos hombres entienden. Si eso te parece mal, no discutiré, pero no me arrepiento. Alejandro se paró directamente frente a ella ahora, con los ojos inquebrantables. He visto a demasiadas personas inocentes pagar el precio porque creyeron en la justicia. No permitiré que Sofía sea una de ellas. Los puños de Emilia se apretaron hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. Lo miró con una mezcla de furia y dolor, un profundo dolor ardiente. No solo porque él estaba equivocado, sino porque también tenía razón. ¿Crees que no he visto el sistema fallar? He visto a mujeres volver con sus agresores porque no tenían otro lugar a donde ir, porque la ley no las protegía. Pero yo sigo creyendo en los principios, en las leyes. Si abandono eso, ¿qué me hace diferente de ti? No eres nada como yo, Emilia. Tú eres luz, y yo soy alguien que ha vivido en la oscuridad lo suficiente como para saber que a veces lo único que mantiene a los demonios bajo tierra es un demonio más grande. Las palabras los sumieron a ambos en el silencio. La ira se disolvió en un dolor tácito entre ellos. Una brisa se agitó, barriendo el cabello de Emilia sobre su rostro.
Alejandro, instintivamente, se acercó para apartarle los mechones, pero se detuvo a medio camino, con los dedos flotando cerca de su mejilla. Emilia lo miró, el conflicto suavizando el borde de su mirada. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Alejandro no respondió de inmediato. La estudió como si sopesara si la verdad era demasiado peligrosa para decirla. Luego su voz se volvió profunda y desarmantemente sincera, enviándole un escalofrío por el pecho. Porque no me miraste como un monstruo. No al principio. Porque me recuerdas que todavía hay cosas que vale la pena proteger. No con los puños, sino con el corazón. La garganta de Emilia se apretó. No sabía si sentirse conmovida o asustada. En medio del peligro y las sombras, él era lo único que la hacía sentir extrañamente segura. Aunque fuera por un momento fugaz. No sé si puedo confiar en ti, Alejandro. Todo en ti se siente como adentrarse en la niebla. No necesitas confiar en mí ahora mismo, pero no niegues tus propios sentimientos solo porque te asustan. Alejandro se acercó tanto que ella pudo sentir su calor a través del aire fresco de la noche. No soy perfecto, no soy bueno, pero si me lo permites, me interpondré entre tú y cualquier cosa que intente hacerte daño. Emilia no retrocedió, tampoco avanzó, simplemente se quedó allí, suspendida entre la razón y algo más suave, más cálido, y por una vez no apartó ese sentimiento. Sin decir otra palabra, se volvieron hacia el jardín de abajo, donde luces suaves brillaban en la noche húmeda. El silencio se extendió, pero algo había cambiado. Una semilla plantada. Aún no confianza, no amor, pero el comienzo de ambos. La cena estaba servida en la larga mesa de madera en la espaciosa cocina del refugio. La cálida luz dorada suavizaba los bordes afilados del mundo exterior. Emilia estaba sentada a la cabecera de la mesa. Su mano sostenía vagamente un vaso de agua que nunca bebió, sus ojos siguiendo a Alejandro mientras colocaba el último plato frente a ellos. Cada uno de sus movimientos era preciso, casi meticuloso, como si intentara demostrar que era capaz de más que dar órdenes o enfrentar la violencia. Sofía había terminado de comer temprano y se había ido a descansar, dejando el tipo de silencio para el que Emilia no estaba del todo preparada. Miró la pasta hecha a mano, el pan de ajo con mantequilla, la botella de vino tinto abierta. Suspiró suavemente. ¿Esto se supone que es una disculpa? Alejandro tomó el asiento frente a ella, sirvió vino en su vaso y luego en el suyo. No me disculpo por protegerla, pero puedo disculparme si te hice sentir insegura. Emilia frunció ligeramente el ceño, agitando el vino. No sé qué me asusta más. Hombres como Ricardo, o el hecho de que estoy empezando a acostumbrarme a la forma en que manejas las cosas. Alejandro esbozó una leve sonrisa, aunque no le llegó del todo a los ojos. Quizás ambas cosas, pero no todos mis métodos son violentos. Una cena tranquila puede ser otro tipo de refugio si te ayuda a sentirte vista. Ella levantó la mirada hacia él. ¿Crees que puedes protegerme haciéndome confiar en ti? Se tomó un momento antes de hablar, sus ojos fijos en los de ella. No te pido tu confianza esta noche. Solo quiero que entiendas que no me voy. Ya sea que creas en mí o dudes de mí, ya sea que me apartes o me dejes quedarme, estoy aquí. A veces, la promesa más confiable es simplemente aparecer y no desaparecer. Algo dentro de su pecho se suavizó, derritiéndose como hielo fino bajo el calor. Sus hombros se relajaron. No soy alguien que confíe fácilmente. Lo he perdido todo antes por confiar en la persona equivocada. Alejandro asintió, su expresión más suave de lo que ella nunca había visto. Yo también. Quizás por eso podemos reconocer la honestidad cuando la vemos. El silencio se cernió sobre ellos, no pesado, sino cálido. Emilia tomó su tenedor, enrolló la pasta antes de darle un bocado. No está mal, murmuró. Supuse que los hombres como tú solo ordenaban de restaurantes de 5 estrellas. Alejandro levantó una ceja. Aprendí a cocinar mientras trabajaba con mi padre. A veces, saber hacer una comida decente te mantiene vivo mejor que un arma. Emilia rió suavemente, el sonido ligero e inesperado después de tantas horas de tensión.
La risa hizo que Alejandro se detuviera un momento. Algo desprotegido parpadeó en sus ojos antes de que bajara la mirada. Cuando sus platos estaban casi vacíos, Emilia apoyó la mano sobre la mesa y lo miró. Dices que no eres bueno, ni perfecto, incluso peligroso, pero me tratas como si fuera lo único que vale la pena proteger. Alejandro se levantó, rodeó la mesa y se colocó a su lado. Porque lo eres, Emilia. Eres lo único por lo que estoy dispuesto a cambiar. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron sin barreras por primera vez. Se puso de pie y la distancia entre ellos se redujo a un aliento. Alejandro levantó la mano, esta vez sin detenerse a mitad de camino. Sus dedos le rozaron un mechón de cabello de la cara, deteniéndose en su mejilla. Si te beso ahora mismo, ¿me apartarías? Emilia no respondió. Simplemente cerró los ojos, un movimiento tan pequeño que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero Alejandro no lo hizo. Se inclinó, y cuando sus labios se encontraron, el mundo se sumió en una quietud que se sintió como la verdad. El beso no fue apresurado, no fue posesivo, no fue exigente. Fue una promesa hecha sin palabras, una mano cálida en la parte baja de su espalda, una chispa silenciosa floreciendo donde el miedo había vivido demasiado tiempo. Cuando se separaron, solo unos centímetros los separaban. Emilia mantuvo los ojos cerrados mientras susurraba. No sé si esto está bien o mal. La voz de Alejandro rozó su piel, baja y cálida, enviándole un escalofrío. No necesitas saberlo, solo necesitas sentir. Y ella supo en ese aliento de un momento que, cualquiera que fuera la oscuridad que lo rodeaba, el beso era real, el sentimiento era real. Y Alejandro Cruz, con todas sus sombras, era la primera persona en años que la hacía atreverse a imaginar un mundo más seguro. Un mundo llamado estar a su lado. Muchas horas después de la cena y el beso que había inclinado el mundo entero de Emilia, fuera de su eje, Alejandro se sentó solo en su oficina. El brillo de la pantalla de la computadora proyectando una luz nítida sobre su rostro, resaltando los planos severos de sus rasgos y la peligrosa quietud que siempre acechaba bajo su exterior tranquilo. Acababa de escuchar los pasos de Emilia retirarse hacia su habitación, suaves y deliberados, como si todavía estuviera perdida en la tormenta de emociones y conflictos morales que bullían dentro de ella. Sabía que ella necesitaría tiempo, pero el tiempo era lo único que él no podía permitirse el lujo de desperdiciar. No cuando había hombres ahí fuera, calculando cada hora que pasaba, preparándose para convertir a Sofía en garantía. Alejandro abrió un nuevo informe enviado por su equipo financiero clandestino menos de una hora antes. El contenido era breve, pero cada línea atravesaba sus defensas como el filo de una cuchilla. Una semana antes, Ricardo Vargas había realizado una serie de pequeñas transacciones, transfiriendo dinero a 3 cuentas anónimas. Esas cuentas conducían directamente a un grupo de trata de personas que operaba en las afueras de Monterrey, donde el comercio de personas era tratado como la compra de objetos no registrados. Alejandro apretó la mandíbula y abrió una imagen de un intercambio de mensajes descifrados entre Ricardo y un contacto que se hacía llamar Lobo. Tu esposa se ve bien. Si no reúnes el dinero en 2 semanas, me quedo con la mercancía. La entregaré en la antigua zona industrial. Tú solo transfieres el efectivo. La mercancía está intacta, más que intacta, garantizada. Alejandro sintió que se le subía el calor por la garganta. Su pecho se apretaba como si le hubieran dejado caer una losa de piedra encima. Había visto horrores en su vida, pero ver a un hombre intentar vender a su esposa como una mercancía encendió una furia que solo contuvo con pura disciplina. Lobo era un hombre que Alejandro conocía bien. Un notorio traficante, implacable y elusivo. Un hombre cuyas huellas nadie había logrado rastrear con éxito. El hecho de que Ricardo se atreviera a contactarlo mostraba la profundidad de su desesperación y la imprudencia que conllevaba. Alejandro se desplazó por el informe. Un clip de audio grabado, extraído del teléfono de Ricardo, gracias a un dispositivo de rastreo que los hombres de Alejandro habían colocado la noche en que Ricardo se infiltró en el edificio, comenzó a reproducirse. La voz de Ricardo, ronca por el alcohol y la rabia, llenó la habitación. Ella no escucha, no conoce su lugar.
Es mejor venderla y saldar la deuda. De todos modos, no es más que otra carga. La mano de Alejandro se cerró con tanta fuerza que las articulaciones se le pusieron blancas. Una profunda ira helada recorrió su columna vertebral, acompañada de otro sentimiento, frío, agudo e inconfundiblemente decisivo. Se había tomado una decisión. Se levantó, empujó su silla hacia atrás y marcó un número. Nicolás respondió después de un solo timbrazo. Jefe, quiero todos los archivos de Ricardo Vargas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, bienes, cualquier cosa que pueda usar para huir. Ya revisado, casi no le queda nada. La casa está hipotecada, los coches a nombre de su padre, una tarjeta de crédito con apenas algo. Está realmente desesperado. Arregló para vender a Sofía. No era una pregunta, sino una afirmación. Al otro lado, Nicolás guardó silencio por un momento. Lo sé, jefe. Alejandro cerró los ojos, inhalando lentamente. Quiero la hora y el lugar del intercambio. Este fin de semana, en un almacén abandonado en la zona industrial este. Pero Lobo podría cambiarlo. Alejandro abrió los ojos. Su enfoque se estrechó como una hoja siendo afilada. Quiero que Lobo sea detenido en el momento en que pise la ciudad. No toquen a sus hombres. Solo asegúrense de que entienda que Sofía Vargas ya no forma parte del mercado. Sí, jefe. ¿Y Ricardo? ¿Cómo quiere que lo manejemos? Alejandro miró por la ventana de cristal. La noche era negra como la tinta, rota solo por tenues luces que se reflejaban en las gotas de rocío del patio trasero. Lo quiero fuera de la Ciudad de México. Si se niega a irse. La voz de Alejandro bajó a un registro que hizo que el aire de la habitación pareciera espesarse. Si se niega, lo enviaré al mismo lugar al que planeó enviar a Sofía. Silencio en la línea. Silencio que significaba acuerdo. Alejandro finalizó la llamada y recostó la cabeza durante unos segundos. Había conocido a muchos hombres crueles, pero algunas formas de crueldad iban más allá del perdón, especialmente cuando la víctima era la joven que temblaba en la habitación frente a Emilia Castro, la mujer que, a pesar de todo lo que intentaba negar, había estado atrayendo su corazón cauteloso hacia ella desde el primer momento en que la vio. Y por eso, sabía una cosa con absoluta certeza. No dejaría que nadie los tocara a ninguno de los dos, ni siquiera en el pensamiento. Si el mundo exigía sangre a cambio de su seguridad, entonces ese era un precio que Alejandro estaba dispuesto a pagar sin dudar, sin arrepentimiento. Esta semana, todo terminaría según sus términos. Sentado detrás de las ventanas oscurecidas del coche negro, la noche exterior fundiéndose con el estado de ánimo de Alejandro Cruz, el vehículo pasó el último semáforo en rojo y se adentró en la zona industrial ribereña del sur de la Ciudad de México, donde viejas fábricas hacía tiempo que habían cerrado, dejando tras de sí muros oxidados y luces tenues que parpadeaban como reflejos de un abismo. Él se sentó erguido, con las manos firmes en el volante, los ojos distantes por el peso de la transacción que se avecinaba. Cuando el coche se detuvo ante un almacén de tamaño mediano y las puertas de metal se abrieron, dos enormes guardias vestidos de negro se pararon a cada lado, con los ojos agudos por la sospecha. Alejandro salió, ajustándose la solapa de su blazer negro, a medida con la precisión pausada de un empresario que llega para una negociación importante. Dentro, una mesa de concreto yacía bajo una única lámpara de techo, proyectando un haz oblicuo a través de la habitación. Frente a él esperaba el hombre al que Alejandro había ido a conocer, Demetrio Castillo, un capo menor del Hampa de Monterrey, infame por sus rápidas amenazas y su alcance silencioso e inquietante. Demetrio estaba sentado con varios documentos y un grueso maletín de cuero ante él. No intercambiaron cumplidos. Alejandro rompió el silencio primero. 300,000 pesos mexicanos y 50,000 adicionales por su conveniencia. Su tono era uniforme, sin adornos. Demetrio negó con la cabeza, sus ojos escudriñadores. ¿Conviertes el dinero en declaraciones tan poéticas? ¿Por qué debería aceptar? Alejandro abrió el maletín, sacó fajos de billetes y los colocó sobre la mesa. Los billetes chasquearon audiblemente al caer, el sonido crudo en la cavernosa habitación. Porque ella no se venderá. Esa mujer, Sofía Vargas,
No es su mercancía. No la van a llevar. Están ganando espacio. Están ganando el privilegio de hacerse a un lado. Demetrio resopló, apartando un vaso de cristal. Me estás pagando para que me vaya. Pero si quisiera, aún podría llevármela, y este dinero podría ser solo un cebo. Alejandro lentamente tomó el asiento frente a él, cada movimiento deliberado. Si pudieras llevártela, yo no estaría aquí sentado. Su mirada era helada. Tienes dos opciones. Toma el dinero y retírate, o toma el dinero y entiende que, a partir de este momento, Sofía me pertenece a mí, no para los negocios, sino para su vida. Y si tú o cualquiera de tus hombres la tocan a ella o a la doctora Emilia Castro, la mujer que la protege, me aseguraré de que te despiertes en una cama de hospital preguntándote por qué te faltan las dos piernas. El silencio se extendió. Demetrio miró el dinero y luego a Alejandro, más lentamente esta vez. Juegas con audacia, murmuró. Pero dime, ¿por qué protegerla? Alejandro respondió suavemente, casi con dulzura. Porque no es algo que deba venderse. Demetrio sonrió con suficiencia. Un ideal encantador. Pero en nuestro mundo, los ideales mueren más rápido que las personas. Alejandro se inclinó hacia adelante, recogió los fajos y los volvió a colocar en el maletín. No la estoy protegiendo por un ideal. La estoy protegiendo porque no quiero que un hombre como tú toque a una mujer como ella. Las palabras eran simples, pero más afiladas que cualquier arma. Demetrio tamborileó con un dedo en la mesa. Entonces acepto la oferta, pero aceptarás mi condición. La expresión de Alejandro no cambió. Nómbrala. Demetrio deslizó un papel, con el bolígrafo listo. Detendrás a Ricardo Vargas para que no salga de la ciudad durante las próximas 48 horas. Si desaparece, consideraré este trato roto. Alejandro levantó una ceja. Ricardo no irá a ninguna parte. Ya perdiste el control. Y de ahora en adelante, mis órdenes son definitivas. Demetrio mantuvo su mirada. Después de que firmemos, si lo deseo, todavía puedo encontrar otra forma de llevármela. Y tú lo sabes. Alejandro inclinó la cabeza. Lo sé, pero si lo intentas, aprenderás que no solo gasto mi propio dinero. Demetrio soltó una risa amarga y firmó. Alejandro se puso de pie, hizo un gesto a su guardia y salió sin mirar atrás. Cuando volvió a subir al coche bajo la leve llovizna, sintió una extraña pesadez en el pecho. No era victoria, sino responsabilidad. Sabía que el acuerdo que acababa de sellar era más que protección para Sofía Vargas o un límite trazado contra Demetrio Castillo. Era una declaración. No permitiría que nadie tocara a la mujer a la que ya, en silencio e irrevocablemente, había comenzado a darle un pedazo de su corazón. Y sabía que, con el caos que se avecinaba, eso por sí solo era suficiente para comenzar una guerra que nunca había querido, pero que ahora estaba obligado a librar. Apenas 36 horas después de reunirse con Demetrio, Alejandro recibió la primera señal de que la mafia no tenía intención de que los asuntos terminaran tan tranquilamente como sugería el contrato firmado. Uno de sus vehículos de patrulla, sin distintivos, informó de movimientos cerca del refugio. Un dron que había entrado en el perímetro fue deshabilitado en cuestión de minutos. Todo se había manejado limpiamente, pero Alejandro entendió de inmediato que esto no era una coincidencia. Era una advertencia, o más precisamente, una prueba para ver si realmente tenía la intención de mantenerse firme. Esa noche no durmió. En su lugar, reunió a su equipo principal, elevó todos los protocolos de seguridad alrededor de la propiedad, reforzó las entradas y salidas de emergencia, y colocó 2 guardias cerca de las habitaciones de Emilia y Sofía en todo momento. Cerca del amanecer, llegó otro mensaje encriptado de una fuente familiar, pero sin nombre. Cruz, parece que crees que un nombre y unas cuantas maletas de efectivo pueden cerrar todas las puertas. Alejandro lo leyó sin un atisbo de emoción. Respondió con una sola línea. No estoy cerrando puertas. Estoy reconstruyendo toda la casa. Esa tarde, un Bentley sin matrícula apareció frente a un hotel de lujo en el centro de la Ciudad de México. Alejandro salió, se ajustó el puño de la camisa, asintió a su chofer y entró al vestíbulo.
El último piso había sido alquilado por completo por Demetrio como base temporal. Pero hoy, en lugar de reunirse con él, Alejandro fue escoltado a otra habitación donde esperaban otros 3 hombres. Los conocía bien a cada uno. Armando Peralta, jefe de una red de contrabando de armas del Este. Luis Morales, que representaba a una rama de la mafia italiana, una vez fuerte en Guadalajara. Y Román Valdés, el hombre que controlaba la distribución de narcóticos en el norte de Monterrey. Lo observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Luis habló primero, su marcado acento italiano suave, pero afilado como una cuchilla. Alejandro Cruz, ¿cuánto tiempo? No estamos aquí por nostalgia. Armando sonrió con suficiencia. Pusiste a Demetrio en una posición incómoda. Le costó prestigio. Román se recostó, apoyando las botas en la mesa, su voz goteando con burla. Hasta firmó un contrato. Vergonzoso. ¿Por qué pagar cuando tienes todas las cartas? La expresión de Alejandro no cambió. Se encontró con la mirada de Román con fría precisión. Porque el intercambio estaba fijado para esta noche. Pagué en efectivo para detener el reloj y sacarla de peligro de inmediato. Eso fue un triaje. Alejandro golpeó la mesa lentamente. Pero sé que el dinero solo compra un silencio temporal en esta ciudad. No estoy aquí por lo temporal. Sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Esto es para una prevención permanente. Esto es audio, fotos y datos que prueban que Ricardo Vargas usó sus nombres para hacer tratos falsos, pedir dinero prestado y fabricar un documento de transferencia humana bajo la autoridad de Román Valdés. Si libero esto, o peor aún, si la Fiscalía General de la República lo descubre accidentalmente, todos serán arrastrados a una investigación federal que ninguno de ustedes quiere. La habitación se quedó en silencio. Sus ojos se afilaron, el orgullo dando paso al cálculo. Alejandro continuó, firme e inquebrantable. No quiero una guerra, no necesito su mundo, quiero que dejen en paz a Sofía Vargas. No es una deuda, no es mercancía, es un ser humano. Armando se inclinó hacia adelante. ¿Y si alguien todavía intenta tocarla? Alejandro levantó la cabeza, encontrando su mirada directamente. Entonces no enviaré las pruebas, enviaré hombres. Román bajó los pies al suelo lentamente. El nombre Cruz todavía tiene peso, pero esta es la primera vez que te veo desafiar a toda una mesa. Alejandro se puso de pie. No estoy desafiando, estoy trazando un límite, y si son inteligentes, lo respetarán. El silencio se hizo pesado. Luego Luis asintió una vez. Bien, está fuera de la lista, pero la próxima vez no nos hagas reunirnos por una mujer. Alejandro salió sin decir una palabra, pero cuando la puerta se cerró detrás de él, los 3 hombres permanecieron en silencio. No por ira, sino porque por primera vez en muchos años se habían encontrado con un hombre que no era ni jefe ni mafioso. Sin embargo, hizo que los 3 se preguntaran si la reputación realmente podía ser más peligrosa que la violencia. Y con Alejandro Cruz, la respuesta ya era clara. Emilia entró en la oficina de Alejandro en el refugio después de recibir el mensaje de Nicolás de que todas las negociaciones con Demetrio Castillo habían concluido y que Ricardo Vargas había sido confinado dentro de los límites que los hombres de Alejandro ahora controlaban. La puerta se cerró suavemente detrás de ella y el tenue sonido de sus pasos en el suelo de madera se sintió como un recordatorio del pesado silencio que esperaba en la habitación. Alejandro estaba sentado en su escritorio, con la mirada todavía fija en la oscura pantalla del ordenador, pero cuando oyó que alguien entraba, se giró hacia ella. No había sorpresa en sus ojos, solo algo que parecía una tranquila expectativa. Emilia se apoyó en el respaldo de una silla, buscando apoyo, como si quisiera sentarse, pero no podía comprometerse con el movimiento. Yo me enteré, susurró, su voz sonando como si se le hubiera extraviado. Alejandro asintió levemente. Sabía que lo harías. Emilia miró alrededor de la habitación, observando los papeles, archivos, registros financieros y las fotografías de la noche en que Ricardo irrumpió en el edificio, cuidadosamente apiladas junto a la torre del ordenador.
Su corazón se aceleró como si alguien le hubiera apretado una invisible prensa alrededor de las costillas. ¿Qué hiciste?, preguntó. Alejandro guardó silencio por un momento antes de levantarse y caminar hacia ella. Te protegí a ti y a Sofía, dijo. Eliminé la mayor amenaza. Emilia cerró los ojos y respiró hondo. Hiciste tratos con la mafia. Usaste dinero y amenazas. Eso no pudo terminar. Eso está mal. No puedo quedarme aquí y fingir que está bien. Su voz tembló, pero la convicción en ella era inconfundible. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza mientras se encontraba con su mirada. ¿Crees que no lo sé? Lo sé mejor que nadie. Vivo en un mundo donde lo que está bien se desecha como pedazos de papel. Yo elegí otro camino. Emilia abrió los ojos de nuevo y una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero yo vivo en un mundo donde se supone que la ley nos protege. Creo en los principios. Quiero vivir según ellos. Entonces, ¿cómo se supone que voy a estar agradecida contigo, Isao, al mismo tiempo horrorizada por los métodos que usaste? Alejandro no dijo nada durante un largo momento, como si aceptara plenamente su contradicción. Tendrás que aceptar que la protección no siempre proviene de algo puro. A veces proviene de lo mismo que la gente evita. Emilia lo estudió, buscando en su rostro respuestas, ¿verdad? Algo sólido a lo que aferrarse. Algo dentro de ella se sentía como si se estuviera derritiendo y congelando a la vez. No quiero depender de nadie, dijo suavemente. No quiero agradecer a alguien que me hace sentir que estoy perdiendo el suelo bajo mis propios pies. No quiero que dependas, respondió Alejandro al instante. Quiero que seas libre, pero para ser libre, a veces tienes que estar protegida primero. Yo te protegí, y el resto es tu elección. Ella apartó el rostro, mirando hacia la ventana donde una pálida franja de luz se filtraba por las cortinas. Siento que he perdido el control, admitió en voz baja. Tú controlas todo. No sé de dónde vienes, no sé qué haces, y no tengo idea de cómo será el futuro. Alejandro se acercó y le puso una mano suavemente en el hombro. No te pido que entregues el control, dijo. Te pido que confíes, solo por una vez, en que me interpondré entre tú y esa oscuridad, y si decides alejarte de ella, puedes hacerlo. Emilia se volvió hacia él, su pecho subiendo y bajando en respiraciones irregulares. ¿Cómo sé que no te convertirás en otra cosa? Algo de lo que tendré que huir de nuevo. Alejandro mantuvo su mirada sin inmutarse. No puedo prometer que nunca cambiaré, pero puedo prometer que no cambiaré por el mundo. No cambiaré por nadie más. Si cambio, será por ti. Ella no habló. En cambio, se acercó, su mano rozando ligeramente la suya. Gracias, susurró, por todo. Alejandro no dijo nada, solo la envolvió en un breve pero profundo abrazo. Un abrazo que se sintió como un hombre solo entre las cenizas, sosteniendo la llama suficiente para evitar que alguien más se quemara. Emilia levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento fugaz, no necesitaba que él dijera nada en absoluto. Entendió que él la había elegido, y ella se había permitido elegirlo a él. Incluso si el camino por delante era sombrío e incierto, al menos ya no lo recorría sola. Esa mañana la suave luz del sol se derramaba por los altos ventanales del refugio, bañando los suelos de madera con un cálido resplandor dorado y llenando el espacio con una quietud casi sobrenatural. Sofía estaba sentada en la larga mesa común. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía un bolígrafo sobre la pila de documentos cuidadosamente preparados. La sencilla ropa de algodón que vestía ya no enmarcaba moretones. Y aunque su largo cabello caía sobre sus hombros, suavizando la fragilidad de su figura, había algo inconfundiblemente diferente en sus ojos. Una claridad, una resolución que no había mostrado desde el día en que llegó. Emilia estaba de pie detrás de ella en silencio, ofreciendo presencia en lugar de orientación, un ancla firme en la habitación. Alejandro entró con paso pausado, llevando un grueso sobre en una mano y un manojo de documentos legalmente sellados en la otra. Colocó el sobre delante de Sofía y tomó asiento frente a ella.
Todo está finalizado, dijo. El tribunal lo revisará en 2 semanas, pero con tu firma hoy, Ricardo ya no tendrá ningún derecho sobre ti, ni derechos legales, ni reclamaciones financieras, ni reclamación sobre tu vida. Sofía lo miró, sus ojos una mezcla de miedo, gratitud y algo más profundo, incertidumbre sobre sí misma. Solía pensar que nunca podría dejarlo. No porque lo amara, no lo hacía, sino porque creía que nadie más aceptaría a alguien como yo, alguien débil, alguien que dejó que las cosas continuaran por tanto tiempo. Emilia se movió para sentarse a su lado, tomando la mano temblorosa de Sofía entre las suyas. Quedarse no significa que estuvieras equivocada, dijo Emilia suavemente. Quedarse significa que alguien te hizo creer que no merecías irte. Sofía miró de Emilia a Alejandro nuevamente, su voz apenas audible. ¿Estás segura de que no volverá? Alejandro asintió, su voz firme como una roca. Ricardo está siendo rastreado cada hora. Ha sido retirado de la ciudad y se han cortado todos los vínculos financieros que tenía. Si regresa, no tendrá nada excepto un par de manos vacías y un cargo penal esperando. Sofía inhaló profundamente. Luego finalmente bajó la mirada a los documentos. Lenta y deliberadamente, firmó su nombre. Cada trazo del bolígrafo parecía cortar otra cadena invisible que la había atado durante tantos años. Cuando la firma final se secó, Sofía dejó el bolígrafo y cerró los ojos. La habitación quedó completamente inmóvil. Emilia le puso una mano en el hombro, su voz apenas un susurro. Acabas de elegirte a ti misma de nuevo. Alejandro se levantó, recogió los documentos, los deslizó en su maletín y se dirigió hacia la puerta. Pero Sofía lo llamó suavemente. Alejandro. Él se detuvo. Ella se encontró con su mirada con una expresión frágil y sincera. ¿Por qué me ayudaste? No me debías nada. Alejandro la estudió por un momento antes de responder, su voz baja y honesta, casi insoportablemente así. Porque mereces ser salvada. Sin condiciones, sin explicaciones, y porque hombres como yo han pasado demasiados años siendo la razón por la que mujeres como tú tienen miedo. Es hora de cambiar eso. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Sofía, no el tipo violento y tembloroso, sino lágrimas suaves que se sentían como una lluvia purificadora. Cuando Alejandro se alejó, Emilia se quedó, atrayendo a Sofía a un largo abrazo. No hicieron falta más palabras. Más tarde ese mismo día, Alejandro envió una copia de los documentos de divorcio a su abogado privado en Guadalajara, con instrucciones de monitorear el proceso de protección de testigos. También creó un fideicomiso anónimo bajo el nombre de Sofía Hernández, con suficiente dinero para que ella pudiera empezar de nuevo en cualquier ciudad que eligiera. No se lo dijo a ella. En cambio, dejó un pequeño sobre en el escritorio de Emilia con una nota manuscrita, para cuando ella esté lista. En el orden extrañamente pacífico del mundo corrupto en el que había vivido durante tanto tiempo, esta fue la primera vez que Alejandro sintió que no solo estaba reparando el daño de otra persona, sino que estaba reparando una parte de sí mismo. Y Sofía, una mujer que llevaba más cicatrices de las que jamás admitiría en voz alta, se convirtió en la prueba de que a veces empezar de nuevo no es un sprint. Es una firma, una decisión, una creencia silenciosa de que la vida aún puede avanzar. Y ahora, por primera vez, ella tenía todo eso. Esa tarde, después de que el coche que llevaba a Sofía desapareciera por el largo camino de entrada para llevarla a su nuevo hogar temporal, la inmensidad de la propiedad pareció sumirse en un silencio que se sentía a la vez reconfortante e inestable. Emilia no regresó a su habitación de inmediato. En cambio, preparó 2 tazas de café caliente y las llevó a la sala de estar, donde los últimos rayos cálidos del día se colaban por los altos ventanales de cristal, proyectando largas vetas ámbar sobre el suelo de roble oscuro. Alejandro estaba allí, su hombro apoyado en el marco, sus ojos grises, normalmente fríos, ensombrecidos por un cansancio que rara vez veía. Miraba fijamente el jardín donde los arbustos de lavanda se inclinaban ligeramente bajo el peso de la lluvia de la noche anterior,
como si estuviera liberando la última carga invisible de un hombre que acababa de terminar un brutal juramento de protección. ¿En qué estás pensando? Emilia se acercó, dejando la taza en la mesa baja antes de pararse a su lado. Su voz suave pero lo suficientemente firme como para devolverlo al presente. Alejandro se giró hacia ella, mirándola por un largo momento antes de hablar. Estoy pensando en los límites, Emilia. Acabo de usar la oscuridad para comprar la luz para Sofía. Y sigo preguntándome si un hombre como yo podría alguna vez merecer realmente entrar en esa luz. Sus palabras apretaron algo profundo en el pecho de Emilia. Entendió la soledad dentro de esa confesión. Lo guió hacia el sofá y lo sentó a su lado, sin miedo de tomar su mano áspera y endurecida entre las suyas, la misma mano que una vez había sostenido armas y dado golpes, pero que también había cuidado las tiernas fracturas de su espíritu durante los últimos días. «Me hablaste de tu padre una vez», dijo ella, sus yemas de los dedos rozando suavemente la cicatriz apenas visible en el dorso de su mano. «De cómo tuviste que crecer demasiado pronto, pero nunca me has dicho lo que realmente quieres. No Alejandro Cruz, el hombre que dirige este lugar. Me refiero a Alejandro, el hombre sentado frente a mí ahora mismo». Alejandro guardó silencio por un momento, el tic-tac del reloj de pared llenando el espacio entre ellos antes de que comenzara a hablar con una voz baja y resonante como el timbre profundo de un violonchelo. Le habló de sus años en la Ciudad de México, la frustración de ver cómo la justicia se doblaba interminablemente bajo el peso del dinero, y la razón por la que construyó el refugio, no para aprisionar, sino para crear un nuevo tipo de orden donde pudiera proteger lo que la ley fallaba repetidamente en salvaguardar. Aprendí que para mantener a otras personas seguras, a veces tienes que convertirte en el monstruo al que temen, dijo por fin, su mirada cortando la de ella. Ese es mi mundo, Emilia. Un mundo sin blanco puro en ninguna parte. Y tengo miedo. Tengo miedo de que algún día me mires y quieras huir. Emilia sonrió, suave pero inquebrantable, inclinándose hacia adelante para darle un suave beso en la frente, justo entre las arrugas de preocupación que nunca parecían desvanecerse. Soy doctora, Alejandro. Enfrento sangre, heridas y muerte todos los días. No busco un mundo estéril. Busco uno donde se valore la vida. Ella le apretó la mano. No eres un monstruo. Eres el que monta guardia en la oscuridad. Y si tienes miedo de que me pierda en ese mundo, entonces agárrate más fuerte a mí. Sus palabras destrozaron el último muro que Alejandro había estado manteniendo erguido dentro de sí mismo. Se levantó y la condujo al amplio balcón donde el viento de la noche entraba con fuerza, trayendo el aliento de la Ciudad de México, brillando intensamente bajo ellos. Contra ese telón de fondo, Alejandro se detuvo, no se arrodilló. Su vida no era una película, y él lo sabía. Era real, cruda, imperfecta, marcada por cicatrices que no desaparecían cuando salía el sol. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro azabache del bolsillo de su chaleco, la colocó sobre la fría barandilla de piedra y la abrió. Dentro yacía un sencillo anillo de platino, sin un gran diamante ostentoso. Solo una pequeña piedra transparente que captaba las luces de la ciudad y las reflejaba como una estrella guía. Emilia Castro, dijo, su voz baja, pero más firme que cualquier orden que hubiera dado. No puedo prometerte una vida pacífica. Siempre habrá hombres como Ricardo Vargas, hombres como Demetrio Castillo. Pero puedo prometerte esto, cada vez que mires por encima del hombro, yo estaré allí. Seré el escudo entre tú y el peligro, y el lugar donde podrás dejar tu fuerza y ser vulnerable cuando lo necesites. La miró profundamente a los ojos, esperando. No necesito que salves mi alma. Solo necesito que camines por este camino conmigo. Serás mi esposa, mi compañera, el ancla que me mantiene en tierra. El viento soplaba a través del cabello de Emilia, pero ella no sentía frío en absoluto. La calidez en los ojos de Alejandro la envolvió como un refugio. Ella asintió, las lágrimas de alegría brotando libremente. Sí, Alejandro, te elijo a ti, no porque salvaste a Sofía,
No porque seas fuerte, sino porque eres el único hombre que me hace creer que incluso en la oscuridad, el amor aún puede florecer. Alejandro le deslizó el anillo en el dedo. Luego la atrajo a un beso profundo y prolongado. Un beso que llevaba el peso de un juramento destinado a durar toda la vida. Bajo el vasto cielo nocturno, dos almas solitarias que habían deambulado durante demasiado tiempo finalmente se encontraron y comenzaron a coser los pedazos rotos de sus vidas en algo completo. 3 meses después, el otoño había llegado a la ciudad, barriendo el aire con vientos frescos y tiñendo los árboles de brillantes tonos rojos. La vida no se detuvo en el final feliz de un capítulo. Continuó con los ritmos tranquilos y significativos de la existencia cotidiana. Sofía, ahora lo suficientemente segura como para presentarse como Sofía Hernández, estaba reconstruyendo su vida en un pequeño apartamento en la planta baja a las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos del refugio. Las ventanas daban a una hilera de viejos robles que se mecían suavemente con la brisa. Se había vuelto a matricular en la escuela, eligiendo estudiar trabajo social, el sueño que una vez tuvo antes de casarse con Ricardo. Todas las mañanas, Sofía se levantaba temprano, preparaba su propio café y caminaba hasta la parada del autobús. Todavía se encogía al sonido de una bocina fuerte. Todavía se despertaba algunas noches con las viejas pesadillas que se abrían paso de nuevo en su sueño. Pero ya no tenía miedo. Sabía que no estaba sola, porque todos los martes y jueves por la noche, cuando Sofía regresaba a casa tarde de clase, una familiar camioneta gris se sentaba en silencio en la esquina frente a su apartamento. La persona dentro nunca salía. Los cristales tintados permanecían cerrados. El vehículo permanecía allí durante exactamente 15 minutos, el tiempo justo para ver cómo las luces del apartamento de Sofía se encendían y las cortinas se corrían con seguridad antes de alejarse en la noche. Alejandro nunca le había hablado a Sofía al respecto, y ella nunca preguntó. Era una promesa silenciosa de un protector, casi como un hermano mayor, de que nunca más sería abandonada. Mientras tanto, en el refugio, la fría atmósfera de fortaleza se había suavizado hasta convertirse en la calidez de un verdadero hogar. Emilia continuó con su trabajo médico, pero había trasladado su consultorio del cuarto piso a una espaciosa suite renovada en la planta baja del edificio de Alejandro. Era más accesible para sus pacientes, y aunque él nunca lo dijo en voz alta, esto permitía que el equipo de seguridad de Alejandro la vigilara sin ser intrusivo. En las tranquilas tardes de domingo, a menudo pasaban tiempo juntos en el balcón del tercer piso. Alejandro había cambiado. Seguía siendo el hombre poderoso, temido y respetado por el mundo subterráneo. Pero en casa, dejaba a un lado los trajes rígidos y vestía los suaves suéteres que Emilia elegía para él. Ese día no fue diferente. El suave sonido del jazz clásico flotaba desde el viejo tocadiscos. La melodía de La Vie en Rose flotaba en el aire. Emilia apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro mientras veían la puesta de sol bañar la ciudad en tonos lavanda. El río distante brillaba bajo la luz que se desvanecía. ¿Eres feliz?, preguntó Alejandro de repente, su mano apretando la de ella, el anillo capturando la última chispa del día. Emilia lo miró, su sonrisa brillando más que el cielo nocturno. La felicidad no es la ausencia de tormentas, Alejandro. La felicidad es saber que tienes un lugar al que regresar cuando llega la tormenta. Y tú eres ese lugar para mí. Alejandro bajó la cabeza y le besó la frente. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para entrar en mi vida, por convertir este lugar en un hogar. Se quedaron allí, envueltos el uno en el otro, balanceándose en un baile lento e inconmensurable, guiados solo por el latido de dos corazones que se habían unido en uno. Su historia había comenzado con violencia y miedo. Sin embargo, terminó con sanación y esperanza. Alejandro, Emilia y Sofía, tres almas heridas de diferentes maneras, habían encontrado cada una su propio camino hacia adelante. Habían demostrado que, por muy pesada que sea la oscuridad, una pequeña llama de confianza y compasión puede iluminar toda una vida de nuevo. La historia de amor entre Alejandro y Emilia no comenzó con una cita romántica o una cena a la luz de las velas. Comenzó con el miedo, con moretones en el cuerpo de una joven,
con los ojos cansados de una doctora que ya no creía en nada más allá de la lógica, y con el remordimiento silencioso de un hombre que había pasado demasiado tiempo viviendo en las sombras. No eran perfectos, pero eligieron amarse con honestidad, con protección y con el acto diario de apoyarse mutuamente. Y quizás ese sea el tipo de amor más genuino. A través de esta historia, esperamos que puedas sentir el verdadero valor de la confianza, la protección y la sanación en un mundo que a veces puede ser demasiado frío para que la gente muestre sus corazones. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Te recordó a alguien en tu propia vida? ¿Qué parte te conmovió más? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios para que podamos escuchar lo que tu corazón tiene que decir. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y compartirlo para difundir más mensajes de humanidad y esperanza. Nuestro canal se esfuerza por traerte historias conmovedoras, significativas e inspiradoras todos los días. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te deseamos buena salud, una vida tranquila y un corazón siempre lleno de esperanza. Adiós y hasta la próxima.